calculo que todos pensamos que una persona lujuriosa tiene una vida inmoral, y según lo que acabas de decir, tendría menos placer, incluso sexualmente, que una persona casta, por ejemplo. Mira, justo puso para grabar Santi y me puse nervioso, entonces me mandó el muere. Paso palabra, a ver si alguien es Pasa, tan pasa, amable. otro que te responda a la otra pregunta. ¿Qué les Dale, parece a ustedes? Bueno, Tomás mira, es medio tímido. Me yo no parece. respondo, no respondo la pregunta de Drome así directamente, pero en líneas generales, para zafar un poco, pareciera que en un primer momento pareciera más atractivo lo inmoral en un primer momento, porque lo moral es seguir la regla, qué aburrido, digamos, ¿no? Qué poca originalidad, qué poca creatividad, digamos, ¿no? Y entonces la libertad pasaría por, no, bueno, déjate llevar, eh, superá los límites, no seas cuadrado, fluí y deja dejate llevar un poco por las cosas que te atraen, que te gustan, experimentar, porque cuantas más experiencias distintas y nuevas tengas, vas a ser mejor o vas a tener más experiencias, vas a ser más rico que alguien que se deja limitar por normas y reglas que en el fondo son aburridas y que no parecen tener sentido. En un primer plano pareciera eso. Claro, concuerdo Yo pienso con igual, ¿no? En Joaco. un primero y en un segundo plano, digamos, porque más o menos como que en la cultura en general está ese pensamiento. Además, como que la persona moral, en cierto punto, envidia al inmoral, decir, ojalá yo pudiese hacer las cosas que hace ojalá lo inmoral no fuese inmoral, así yo lo puedo hacer, ¿no? Como que está un poco ese pensamiento del lado del que vive la moral, y bueno, el inmoral es vivir la vida loca, me parece, Ese sería un moral. ojalá yo pudiese ser inmoral, pero bueno, soy seminarista. Eliminé esta grabación. Ah, eso sería como por represión. A ver, yo creo que nos estamos escapando. Yo creo que ¿sí? La pregunta. La pregunta fue, vos, en particular, ¿qué pensás? O sea, todos nos estamos escapando hoy en día. Yo no voy a hablar porque tú... Quiere sinceridad. Uno tiene que contestar decir, de lo siempre más apetitosa que la naranja. Se te está cortando, pero creo que te entendí igual. No lo entendí, ¿lo puedo repetir? No, creo que dijo que contestemos con lo que realmente pensamos y no digamos que iría a otro. Algo así me parece. Pero, Tira esa, ¿viste? bueno, ¿alguno más quiere decir? Ya, Si quieres? Tony, jugátela. Claro, estamos escapando de la... Bueno, nos estamos escapando de la pregunta. Vos qué pensás, pero todo el mundo está diciendo hoy en día, el mundo, la gente... No. Bueno, yo voy a decir una verdad. Bueno, hay que René, saber que todos... Claro, pensalo. Bueno, yo voy a ser valiente y te voy a responder tu queridísima pregunta e insistencia. Obviamente que en algún momento de la vida, por el ambiente que uno se rodea, llega a pensar que como que lo más placentero es lo inmoral. Pero uno como que después cuando se empieza a dar cuenta y empieza a encontrar de alguna forma el significado de cada cosa, se da cuenta que al fin y al cabo lo más placentero es lo moral, porque por ejemplo cuando hoy en día hablamos de la castidad, las personas que se imaginan un cinturón, ¿no? Como algo como que aprieta, y es algo como que al fin y al cabo ese es el verdadero significado. Entonces claro, eso es como que eso de alguna forma porque realmente no se sabe o no se tiene en cuenta a qué se refiere, y esto se debe, bueno, obviamente a la desviación que se ha tenido acerca de la libertad con respecto en todo sentido, es decir, y más que nada en este aspecto, ¿no? Como que hoy en día, como que alguien, no sé, como que cuando se hablan de esos temas, siempre se dice, bueno, yo vivo mi sexualidad, ¿no? Es la típica frase como que déjame ser,
y cosas así, pero ahí está el tema, y uno dice, ¿y eso es moral o inmoral, no? Al fin y al cabo, yo pienso que bueno, lo más placentero es lo moral. Ahí la dejo. Que alguien tire el porqué ahora, ¿viste? Como que alguien como que, bueno, y justificar la respuesta, a ver, listo, yo ya me animé. Yo creo, no sé si está bien, pero tengo entendido que quizás en lo inmoral tenés un placer que viene rápido, pero que se va también rápido, como que es al toque, bueno, lo recibís, pum, y ya después en un rato se te va y te deja como quizás cuando te das cuenta que hiciste algo inmoral, todo lo contrario al placer, como que te deja una angustia. En cambio, el placer por las cosas morales permanece, es como, eh, nada, como que vos te sentís, quizás no es un placer físico, o no sé, pero sí un placer espiritual, que creo que es quizás más importante. No sé si está bien igual. Sí, esa distinción de espiritual y físico que ahí creo que en Ahí el chat antes también que había aparecido, puede conteste llegar a a ser la tramposo. pregunta que me... Sí, Ah, pero antes que conteste, avanzar un poco en lo que dijo Tomás, sí, que René. siempre deja ahí para que... Sí, voy a... dijo Tomás, siempre deja la palabra que pueda completar. Yo creo que en un primer vivo parece lindo porque vivimos en uno de prohibiciones. O sea, para nosotros la virtud, la libertad, no es atractivo, es atrayente, sino es una negación. No, 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 no. Mientras que lo tendremos que entender en el sentido positivo. ¿Qué me da? ¿Qué planifica? ¿Qué me agrega? Pero nosotros, bueno, porque al vivir en tanta será gracias, ahí está la libertad. Tiro la bomba y me voy. René, perdón que estuviste como 2 minutos y medio hablando, tirando bombas, pero no se te escuchó mucho. ¿Te querés venir a la biblioteca de última que acá hay mejor conexión? No sé en qué parte de la casa estás, pero no se te entendió nada, perdón. Claro, iba a decirles eso, ¿por qué ¿Vos no, entendiste no algo, participan junto a la biblioteca? Dromé? Sí, Nada, bueno, igual. tampoco vamos a participar juntos, tampoco tanto. Que venga y se siente al lado, pero esto, mi computadora, su computadora. No sé. Yo algo entendí, pero no mucho. No sé, bueno. Igualmente, bueno, creo Sigamos. que todos dijeron varias cosas parecidas. Quizás alguno personalmente sabe, ¿no? Por lo menos con una especie de certeza de fe, que la respuesta correcta, o lo que es lo más placentero incluso físicamente, pero uno hasta le cuesta, incluso sabiendo que es así, entender por qué y cómo, ¿no? Y sabe que hasta que para la mayoría de las personas es hasta obvio que lo inmoral es más placentero, ¿no? Bien, esta idea de que lo inmoral es hasta obvio que es más placentero, implica que el orden moral, ¿no? Es en cierto modo artificial, ¿no? Es en cierto modo extrínseco, viene como desde afuera y es represivo, ¿no? Es lo mismo que estábamos diciendo antes. En el fondo hay una libertad que quiere indeterminación, que quiere absolutez, y la moral sería una especie de cáscara o superficie que le va diciendo que no, ¿no? Por ejemplo, Freud decía que los bebés, cuando nacen, son, dice él, un caldero de hervientes excitaciones, ¿no? Los bebés, si ustedes se fijan, siempre quieren satisfacciones inmediatas, quieren llorar, quieren comer ahora, quieren dormir ahora, quieren no dormir ahora. Entonces tienen impulsos ciegos sin límites, ¿no? Son libertad como indeterminación. La sociedad, la cultura, la religión, a través de los padres, ¿no? Con la moral, le empieza a poner límites. Le empieza a decir, no, ahora no se come, ahora no se llora, ahora no tenés que estar jugando, ahora tenés que dormir, bueno. Entonces, la moral, la cultura, sería como esa especie de cáscara, de superficie que se va apoyando sobre esa libertad que quiere, que es como un caldero que quiere hervir, y son esas inhibiciones y prohibiciones extrínsecas y represivas al individuo, ¿no? De ahí un nombre de una obra de Freud, que es el malestar en la cultura, ¿no? ¿Por qué la cultura provoca malestar?
Y porque en el fondo me pone límites extrínsecos represivos y no me deja ser libre, ¿no? Entonces, la moral, supuestamente, esto para Kant sobre todo, si le suena, es el cumplimiento del deber, ¿no? La importancia del esfuerzo en vez de gozar de la vida, no dejarse llevar por los placeres. Muchas personas incluso piensan que esa es la postura moral cristiana, ¿no? Piensan que ser cristiano es ser alguien resignado, alguien que siempre se abniega y renuncia a cosas lógicas y siempre se carga cosas, alguien que vive estoicamente, ¿no? Represivo. En cambio, la libertad sería, o sea, ¿qué sería ser libre? Fíjense ahí la imagen, ¿no? En el fondo tenemos esa persona encerrada que quiere salir y la moral es ponerse ese velo, ¿no? Entonces, la libertad sería esa liberación de las ataduras morales, libre sería quien no acata las normas, el que se sincera con sus fuerzas interiores, el que se aleja de esa hipocresía, de esa moral represiva, se saca la máscara, ese tipo de cosas. Entonces, si uno dice que lo inmoral es más placentero, es porque está entendiendo que en el fondo lo inmoral es lo que uno querría hacer, ¿no? Ese bebé de fervientes excitaciones, ese impulso ciego, y lo moral sería esta especie de límite extrínseco represivo contrario al placer, ¿no? Sería tener una idea dualista del ser humano y sería tener una idea de libertad como indeterminación. Acá pongo varios ejemplos para que se termine de entender bien la idea de la moral, ¿no? Algunos están muy buenos, fíjense. Arriba a la izquierda está, abajo a la izquierda está un libro de Robert Louis Stevenson, no sé si lo conocen, es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde, ¿no? Hyde en inglés es esconderse, entonces Mr. Hyde es ese ser monstruoso, medio bestial, animalesco, que todos tenemos dentro, ¿no? Esa libertad que pide absolutez, que pide indeterminación, que quiere transgredir y ser rebelde, pero porque eso es, hacer todo eso en el fondo lleva a ser antisocial. Imagínense, no sé, un adulto que esté llorando todo el tiempo y cosas por el estilo. Entonces, para ser social, para estar establecido en la cultura, tener un estatus moral, religioso, bueno, hay que ser Dr. Jekyll, ¿no? Dr. Jekyll es esa persona respetable, que cumple las normas, que es bien visto por la sociedad. Entonces, todos tendríamos en nuestra superficie a este Dr. Jekyll, este médico Se nos murió Drome. Bueno, Tommy Grayson, asumís vos, entonces el mandato ha caído el Bueno, dictador, continúo. ahora somos libres. Continúo. Bueno, sigo. Bueno, entonces, siguiendo un poco lo que estaba diciendo, esta es una gran historia, ¿no? En gran parte ya aportó algo nuestro queridísimo seminarista David Esquivel, que bueno, claramente se establece un invente, pone, terrible. ¿Se me escucha? Hola. Nada, es el... Bueno, ya estaba por seguir. Listo, todo tuyo, Drome. Todo ¿Se me tuyo. escucha? ¿Ahí sí? Sí. Ya agarré, yo ya terminé esto. Seguí con otro si querés. Mentira. Bueno, bueno, espero que se haya escuchado la diferencia entre Jekyll y Hyde. Bueno, la cuestión del libro es que Jekyll Por favor. descubre... ¿Se me escucha? Sí, vos seguí, no hagas caso a los Sí, comentarios, te ni al estamos chat, arreglando. no hagas caso a lo que Bueno. dice la gente, vos seguí. Bueno, Dr. Jekyll descubre una fórmula para hacer Mr. Hyde y bueno, hacer todo lo que tiene, todas las cosas que quiere hacer y después volver a la forma de Jekyll y no padecer las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, el libro trata de eso, ¿no? En el fondo, todos querríamos hacer las maldades que hace Mr. Hyde, pero no podemos porque tenemos que sufrir las consecuencias por la cultura, por el estatus y ese tipo de cosas, que sería la moral, que sería superficial. Entonces, la libertad como determinación y la determinación de la sociedad como contraria a ella. Un libro bastante parecido es el que está a la derecha, que es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que ¿de qué trata? Es bastante parecido, es una persona que por un pacto con el demonio no puede
las cosas malas que hace, a él no le dejan marcas, sino que le dejan marcas al retrato suyo, ¿no? Entonces, él no envejece, él siempre es joven, sino que envejece y se empieza a volver cada vez más feo su retrato. Entonces pasa lo mismo, es una persona que tiene la capacidad de hacer todas las cosas malas que en el fondo todas las personas querrían hacer, pero no lo hacen por las secuelas que dejan. Bueno, Dorian Gray podría, para él todo estaría permitido porque las marcas no estarían en él, sino en su retrato. Después voy a volver en cómo terminan estos libros porque es pesimista, ¿no? Los finales de estos libros. Y ya vamos a ver por qué. Porque vamos a ver que en el fondo esta libertad de liberación no tiene nada. Bueno, después, bueno, ahí está Kant. Kant es esta moral de represión. El otro que está ahí es el Marqués de Sade, que lo pongo porque es contemporáneo a Kant. Y yo les decía que en el fondo estas posturas del que reprime y el que se libera se alimentan mutuamente, ¿no? A mayor represión, mayor deseo, si ustedes quieren, entonces tarde o temprano esa persona se va a liberar, pero la liberación a veces, bueno, esto lo digo ahora, la liberación produce frustración porque uno no encuentra tanto cuanto quería, sino que encuentra menos y quiere más, entonces se vuelve a reprimir, quizás se arrepiente, pero al reprimirse cada vez más se vuelve a liberar y se genera como un péndulo, ¿no? Pero bueno, el Marqués de Sade lo pongo porque es contemporáneo a Kant y es la postura opuesta, pero en el fondo la que se alimenta de esa. Una pregunta. Después, sí, ¿Son dos caras de la misma moneda, entonces? son dos caras de la misma moneda, solo que, bueno, tienen una valoración de los extremos distinta, pero en el fondo, para las dos, las normas o los límites y la libertad se oponen, todo límite es artificial y represivo, bueno, uno elige superarlos y transgredirlos, y otro elige, bueno, ser alguien estoico que cumple las normas a pesar de lo que uno querría hacer, etc. Claro. Ahí, al Homero que pongo ahí sería la postura de Freud, porque para Freud, Homero sería el yo, el demonio sería el ello y el ángel sería el super yo, ¿no? Todos en el fondo tenemos como una especie de ello, es decir, ni él ni ella, no es algo personal, sino que es como una fuerza anónima, indeterminada, genérica, que busca absolutez, esta libertad como indeterminación. Pero bueno, está la cultura, la moral, la religión, la sociedad, que es este ángel, el super yo, que reprime al ello. Y bueno, el yo es como una especie, dice Freud, de equilibrista. Esta imagen también está en Nietzsche. El tema, Freud toma muchas cosas de Nietzsche, es una de sus fuentes filosóficas. Bueno, esta imagen del equilibrista está en Nietzsche. Y en Freud es esta persona que, bueno, anda por la vida a veces liberándose, pero bueno, no tanto, porque si no sufro las consecuencias, entonces me reprimo un poco, y así pasa la vida, ¿no? Y por último, no. Después está la frase de Hobbes, seguramente la conocen, de que el hombre es lobo para el hombre. Lo mismo, ¿no? En el fondo, por detrás de la máscara social y moral, todos tenemos esta especie de lobo que quiere todo, que quiere absolutamente todo, pero también quiere sobrevivir, entonces para que haya sociedad no pueden haber todas personas que busquen absolutamente todo de manera indeterminada, entonces, bueno, la sociedad se genera con esta especie de contrato, de pacto, que, bueno, los hombres se ponen como una especie de norma para, bueno, ir sobreviviendo. Entonces, la sociedad para Hobbes sería un conjunto de hombres medio frustrados, medio libres, que en el fondo quisieran tener todo, pero bueno, para sobrevivir se ponen máscaras y viven en sociedad, ¿no? Sí. No, perdón, justo lo que estabas comentando, muy bueno, y me hacía acordar a una película que se llama Nueve Reinas, Argentina, no sé si la vieron, Sí, pero en sí, esa bueno. película se ve en una escena cuando Darín, que es el principal ahí, que es como el ladrón, así que tiene más experiencia en robar, en afanar, en estafar y todo esto, le dice al otro actor más joven, que es como el aprendiz de ladrón, en un momento este chico le cuestiona como diciendo, che, esto que hacemos no está bueno, y entonces Sí. Darín le empieza a señalar a todo el mundo en la calle y le dice, ¿vos qué te pensás? ¿Que todos ellos si pudieran hacerlo no lo harían? Y ahí un poco sale lo que vos decís, como la represión de todas esas normas, pero que en el fondo todos lo querríamos hacer.
Tal cual, tremendo, tremendo el ejemplo, no lo tenía. Es eso, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, un profesor nos ponía este ejemplo, ¿no? Imagínense a un empresario que en la semana está con traje y es una persona muy respetable, pero los domingos en la cancha, cuando ya nadie lo está mirando y cuando, bueno, está con otra vestimenta y ya puede comportarse de otra manera, bueno, tira botellas. O sea, cuando no está ese límite, cuando no están las normas, bueno, ahí me destapo. Cuando usaba el traje, no es que no era un lobo, seguía siendo un lobo, seguía queriendo todo, pero no lo hacía porque lo estaban mirando, porque estaba en el trabajo, ¿no? Pero en el fondo, todos, si se nos diese la oportunidad, según esta postura, bueno, viviríamos inmoralmente y cometiendo injusticias. Y de ahí, arriba a la derecha, como ven, el anillo, es del Señor de los Anillos la foto, pero ahí les quiero hablar de un mito de Platón, no sé si lo conocen, que se llama el mito del anillo de Giges. Yo creo que Tolkien le robó la idea a Platón, ¿no? En la República, Glaucón, ¿no? Dice un poco esto que estamos diciendo, que en el fondo todas las personas, si pudiesen, cometerían injusticias, ¿no? Todas las personas se comportarían mal, pero como la sociedad los va a juzgar y la moral y qué sé yo, como le estamos diciendo, entonces se comportan de manera justa. Y la manera de probar esto, bueno, Glaucón le propone a Platón el mito del anillo de Giges, que ¿qué es? Que es cuando uno se pone el anillo, se vuelve invisible. Entonces, ¿qué haría la persona más justa con el anillo de Giges? ¿Seguiría haciendo cosas justas o haría injusticias? ¿No? O sea, una persona que tiene la capacidad de obrar sin ver las consecuencias, sin padecer las consecuencias, ¿haría el bien o haría el mal? Bueno, esa es una tremenda pregunta. Para Glaucón, obviamente, la persona cometería injusticias, y para Glaucón, ¿no? Y para Platón, no. Para Platón, en el fondo, quizás al principio sí, pero eso le traería, lo haría sufrir mucho, porque en el fondo las personas quieren ser justas. Eh, Bien, y bueno, y ahí por último está un lobo con piel de cordero, ¿no? El fariseísmo es un poco esto. ¿Qué es el fariseísmo? Y los sepulcros blanqueados, ¿no? Por adentro en realidad están muertos, pero por afuera son blancos, ¿no? Por adentro son lobos, pero por afuera son corderos. O el trigo y la cizaña. Si ustedes alguna vez vieron trigo y cizaña, van a ver que por afuera son exactamente iguales, solo que una es amarga y la otra sirve para hacer pan. Eh, bueno, pero en el fondo, claro, uno adentro tendría cizaña y por fuera sería trigo y no parece, ¿no? Bueno, esto respecto de la moral, ¿no? Un gran tema es que muchas personas solo viven su vida con estas dos posibilidades, ¿no? O ser moral es ser alguien represivo, medio resignado, o es alguien que se libera y cumple sus deseos a costa del resto, ese tipo de cosas. Y las dos llevan a infelicidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, después la última cosita respecto de la moral es las relaciones interpersonales. Fíjense que si la libertad sin determinación, los otros, las demás personas, serían un cierto límite entre mi libertad, ¿no? Esa típica frase que la libertad empieza donde termina la del otro, bueno, supone entender que el otro me limita en mi libertad y por lo tanto, bueno, mi libertad termina donde empieza la del otro, y es entender la libertad como determinación. Entonces, Sartre, muy coherentemente, en esta obra que se llama Puerta Cerrada, dice, en el fondo, el infierno son los otros, ¿no? No se pueden tener relaciones humanas interpersonales. No existe, ¿no? No hay verdaderos encuentros, porque en el fondo la vida de amor entre dos personas sería dominación o sadismo, relaciones de sadismo, masoquismo, alguien que domina al otro con su libertad y alguien que se deja dominar y viceversa, ¿no? Por eso es muy común, no sé si vieron alguna vez chistes de noviazgo y matrimonios. Bueno, en el noviazgo sí es el amor ideal platónico, donde todo es color de rosas, pero en el fondo eso es una ilusión, porque en el fondo el matrimonio es esa vida aburrida, donde no se puede tener complementariedad eh, y bueno, ya saben todos los chistes que hay con el matrimonio, ¿no? En el fondo,
¿Por qué? Porque el matrimonio supondría un compromiso prolongado a lo largo del tiempo, entonces una determinación. Entonces, en el fondo, el amor es una ilusión, ¿no? Bien. Ya empiezan a ver cómo esta postura, en el fondo, es bastante pesimista, por más de que parezca que una libertad absoluta es bastante positiva. Bien, y el último tema, quizás el más importante, quizás el tema por el cual muchas personas deciden entender a la libertad así, es por el tema de Dios, ¿no? Fíjense, desde la postura cristiana se plantea un problema acá, porque para nosotros Dios, por lo menos desde lo que se llama el teísmo clásico, por ejemplo el de Santo Tomás, Dios es acto puro, es omnipotente, y todo lo que Él conoce lo tiene que conocer causalmente. O sea, Dios no puede ser determinado por nada, porque es Dios. Dios tiene que determinar todo. No puede haber nada a Dios que se le escape o que sea anterior a Él, si no Dios sería imperfecto. Por lo tanto, el Dios y la libertad parecerían ser contradictorias. Fíjense ahí el planteo, ¿no? Hay dos posibilidades. O Dios sabe lo que hacemos porque decidimos hacerlo así, que eso parecería respetar la libertad, pero en el fondo negar la omnipotencia de Dios, porque si Dios sabe que hacemos algo por nuestra decisión, entonces nuestra decisión determina a Dios. Es como que nuestra decisión, ¡pum!, sorprende a Dios. Él no lo sabía y lo empieza a hacer porque nosotros lo decidimos. Entonces, parecería que somos libres, pero Dios no es omnipotente. En cambio, si decidimos hacerlo así porque Dios así lo pensó y decidió, entonces parecería que nosotros no somos libres, ¿no? Si en el fondo Dios ya sabe todo y Dios ya quiere todo, porque es eterno, tanto su inteligencia como su voluntad están en esa eternidad inmutable, Dios es inmutable. Entonces todo está fijo antemano, por lo tanto los actos libres, bueno, no tendrían mucho lugar. Fíjense, no vamos a resolver este problema acá, porque la próxima reunión que va a ser sobre la libertad, según Santo Tomás, se va a entender cómo se compatibiliza la existencia de un Dios omnipotente con la libertad. Pero fíjense cómo esta idea sostiene que si la libertad es indeterminación y es indiferencia, claramente Dios va a ser el principio de todas las negaciones de la libertad, ¿no? Dios Pero no puede existir para que el hombre sea libre. Sí, ¿me la estás dejando picando para la próxima? te la estoy dejando picando para la próxima. O sea, sí o sí la próxima me vas a dar la respuesta correcta. La próxima sí, vamos a hablar de cómo se compatibiliza la libertad con Dios, entre otras cosas. O sea, tengo que esperar 2 semanas para escuchar la respuesta. Sí, Bueno, gente, acuérdense de esto, anótenselo, 2 semanas, 22 horas, cita joven, van a escuchar la respuesta. Listo, sí. y acá voy a aprovechar, a ver, Santi, ¿querés leer esto? Sí. Igual soy Juan Ignacio. Solo una vez tuve el sentimiento de que Dios existía. Había jugado con unos fósforos y quemado una alfombrita. Estaba tratando de arreglar mi destrozo cuando de pronto Dios me vio. Sentí su mirada en el interior de mi cabeza y en las manos. Estuve dando vueltas por el cuarto de baño, horriblemente visible como un blanco vivo. Me salvó la indignación. Me puse furioso contra tan grosera indiscreción. Blasfemé, murmuré, como mi abuelo. Maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios. No me volvió a mirar nunca más. Acabo de contar la historia de una vocación fallida. Yo necesitaba a Dios. Me lo dieron, pero lo recibí sin comprender que lo buscaba. Al no poder enraizar en mi corazón, vegetó en mí durante algún tiempo y después se murió. Hoy, cuando me hablan de él, digo con la diversión sin pena de un viejo que se encuentra con una vieja amiga, hace 50 años, sin ese malentendido, sin esa equivocación, sin el accidente que nos separó, podría haber habido algo entre nosotros. Gracias. Bueno, ese es un fragmento sacado de la autobiografía de Jean-Paul Sartre, que es Las Palabras, ¿no? Que él cuenta, bueno, esa es como su conversión al ateísmo. Él quemó una alfombrita, medio exagerada igual, ¿no? Quemar una alfombra tampoco es tan malo, pero bueno, él se sintió que Dios lo miraba, ¿no? Y no tenía lugar donde ocultarse. Si Dios existe, entonces todo le es presente. Como creo que un salmo dice, ¿no? Todo está desnudo a tus ojos. Entonces, Dios no podía enraizar en su corazón. Para que él sea libre, Dios no podía existir, ¿no? Tuvo que negar a Dios 3 veces, ¿no? Maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios.
Bien, esta la leo yo. Nietzsche dice algo bastante parecido en Así habló Zaratustra. El Dios que lo veía todo debía absolutamente morir. El hombre no soporta testigo semejante, ¿no? Bien, entonces, fíjense, de vuelta, ¿no? Si la libertad es indeterminación, entonces todo principio de orden es ajeno a la libertad. Y siendo Dios el creador del mundo con un orden, entonces es imposible reconciliar a Dios con esta libertad, ¿no? Lo mismo la idea de una vocación, ¿no? O sea, si alguno de ustedes acá siente que tiene que descubrir una vocación existente en ustedes, siente que hay un proyecto previo para ustedes que tienen que cumplir, bueno, entonces tienen otra idea de libertad que no es esta, porque si la libertad fuese indeterminación, la idea de una vocación a descubrir, de un proyecto previo para cada uno o algo por el estilo, supondría una determinación previa, algo ya dado, fijo, estático, ¿no? Y eso los determinaría y por lo tanto les haría perder libertad. Bien, acá les pongo esta imagen, este es un ejemplo de Nietzsche que me parece genial, es muy bueno para entender esto, para entender cómo él entiende a Dios, la moral, bueno. Él dice que el espíritu humano sufre 3 transformaciones, ¿no? Entonces pone estas 3 imágenes, el camello, el león y el niño. Fíjense que están muy bien usadas las imágenes, porque el camello es esa persona sufrida, que se arrodilla, reverente, que soporta cargas, se carga pesos cada vez más pesados, que le dan sensación de ser fuerte, pero en el fondo es débil, ¿no? Porque es resignado, se mortifica, renuncia. Para Nietzsche esto es el cristianismo. Que respecto al cristianismo de la época de Nietzsche, yo estaría de acuerdo. Era un cristianismo algo así, ¿no? Bastante kantiano. Entonces, la crítica de Nietzsche yo creo que es bastante buena. Si nosotros entendemos que el cristianismo es esto, bueno, Nietzsche lo criticó, para mí, de manera eficaz, digamos. Pero bueno, entonces, pero fíjense que mucha gente piensa que alguien cristiano es alguien así, es alguien resignado, que se abandona a la providencia. Esa frase es buena, ¿no? Díganla, pero así puede interpretarse mal. Alguien que se abandona a la providencia, resigna su libertad para seguir los planes de Dios, alguien poco activo y ese tipo de cosas. Fíjense el camello, ¿dónde vive? En el desierto. Bueno, el desierto es este lugar de aridez, sin vida. La falta de vida para Nietzsche es sinónimo de falta de libertad, ¿no? Bien. Entonces, el camello tiene que dejar de ser camello, tiene que pasar al león. ¿Cuál es el león? El león es el que es amo de su lugar, es esa persona corajuda que quiere ser libre, esos chicos que quemaban el colegio, ¿no? Bueno, y dice Nietzsche que el león lucha contra el dragón. El dragón es ante el cual el camello es reverente, ¿no? El camello se pone en su joroba todos los pesos y las cargas que le impone el dragón. Y fíjense el nombre que le pone al dragón. Dice Nietzsche que el dragón se llama tú debes, ¿no? Tú debes se llama. Claramente está pensando en Kant, ¿no? Y en esta moral entendida como represión, como límite extrínseco que viene desde afuera. Bueno, entonces en cada escama, que serían todos los deberes morales, en cada escama el dragón dice tú debes, ¿no? Entonces el camello es reverente, es resignado ante el dragón es el cristianismo, la moral, la cultura, ¿no? Y el león, en cambio, le hace frente. El león ya no quiere seguir más al dragón. El león, entonces, es el que mata al dragón para que pueda haber verdadera libertad, ¿no? Para que haya libertad, entendida como determinación, es necesario que el dragón muera. Fíjense que lo que venimos diciendo, para que el hombre sea libre, Dios no puede existir. Entonces, fíjense que el león, dice Nietzsche, opone al tú debes del dragón el yo quiero, ¿no? Entonces, el león dice yo quiero y el dragón dice tú debes. Y claramente para Nietzsche el deber y el querer son totalmente contradictorios. No se puede querer algo por deber. Para Santo Tomás, después vamos a ver, querer algo por deber, o sea, la libertad y las normas no se oponen. Pero no entender las normas como represivas, sino de una manera distinta que, bueno, después vamos a ver. Y por último, el niño. ¿Por qué el niño? Porque el león solo se encarga de matar al dragón, solo se encarga de generar un espacio para la libertad, ¿no? Es como la parte
que destruye, la pars destruens se dice, ¿no? La parte negativa, que simplemente da lugar para que la libertad aparezca. Y fíjense la imagen que pone, ¿no? Un niño. ¿Por qué un niño? O sea, el niño para Nietzsche es el superhombre. Seguramente escucharon esta palabra, ¿no? Superhombre. Cuando uno escucha el superhombre de Nietzsche, se imagina, no sé, un Superman, todo trabado, enorme, pero nada que ver. Fíjense la imagen que usa, la de un niño inocente. ¿Por qué? Porque el niño justamente es inocente, tiene olvido, o sea, no está contaminado por todos los prejuicios y todos los deberes y todo lo que impone la sociedad. El niño además es creativo, ¿no? La niñez es juego, los niños juegan y al jugar los niños ponen sus reglas. ¿Cuál es el superhombre? Es el hombre que pone sus propias reglas, es el hombre que juega su propio juego, ¿no? Que no acata las normas, sino que pone sus propios valores. Es un nuevo comienzo. El niño es la primer estadio de la humanidad, ¿no? Entonces, el niño es originalidad, es creatividad, es parte positiva, es libertad que le dice sí a la vida, ¿no? Bien. Me parece genial esta imagen para ver esto que estamos viendo. Claramente, yo concuerdo, esto, entiéndaseme bien, ¿no? Yo concuerdo con Nietzsche en su parte de crítica a una moral entendida como represión. Si la moral fuese represión, yo estoy de acuerdo con Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, cuando Nietzsche dice Dios está muerto, al Dios que él está matando, yo también lo mato, porque él está matando a un Dios que reprime, un Dios de los mandamientos negativos, un Dios que no quiere el florecimiento humano. Bueno, a ese Dios yo también lo mato, yo no adoro a ese Dios, ¿no? El tema, el problema, y por eso entiéndaseme bien, es que la parte propositiva de Nietzsche, lo que él propone, en el fondo, como estamos diciendo, dos caras de una misma moneda, bueno, en el fondo no termina siendo muy distinto de la postura a la que ataca. Lamentablemente termina asumiendo la postura que tanto quiere atacar, porque la postura que él propone, de esta libertad del superhombre, bueno, en el fondo coincide con el dragón en pensar que el tú debes siempre es contradictorio con el yo quiero, ¿no? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ya estaríamos terminando con lo que viene. Estupendo, queridísimo. Bien, bueno, entonces, Joaco, ¿vos querés decir algo? No, muy buenas las imágenes. La verdad que muy gráfico. Bueno, eso, Nietzsche, no sé si leyeron algo de él, pero él no escribe, por lo menos como Santo Tomás, por ejemplo, nada que ver. Él usa metáforas, imágenes, por eso es tan difícil a veces interpretarlo, ¿no? Si ustedes abren el Hacia los Zaratustra, van a ver que está lleno de esto, ¿no? Imágenes, metáforas, lenguaje así ambiguo. Y en dos palabras les explico por qué. Porque él se está oponiendo a Hegel, ¿no? Y Hegel es lo contrario, es un pensamiento racional, objetivo, abstracto. Entonces ya Nietzsche en su misma manera de escribir muestra esta manera de pensar con imágenes, más metafórica. De hecho, él estudia filología y es profesor, si no me equivoco, como si te dijese a los 20 años, en una universidad catedrático, ¿eh? O sea, grosso mal. Era realmente muy, muy buen escritor. Pero sí, usa imágenes muy buenas. Bien. Y esto de Feuerbach, que dice lo mismo, ¿no? Cuanto menos es Dios, tanto más es el hombre, y cuanto menos es el hombre, tanto más es Dios, ¿no? O sea, para que el hombre sea más libre, entonces Dios tiene que disminuir. Y alguien que afirma que no, Dios existe, qué sé yo, bueno, es alguien que tiene que ser menos libre. Fíjense de vuelta, la libertad como indeterminación se opone a un Dios. Bien, vamos a ver después que para Santo Tomás, por ejemplo, para Santo Tomás, mientras Dios más causa una acción en mí mismo, o sea, mientras Dios es más causa de mi acto, yo más libre soy respecto de ese acto. Esto parece súper contraexperiencial porque en general causar un acto de otra persona parece ser coactivo y contra la libertad. Bueno, en el caso de Dios es un caso especial, pero mientras más causa Dios algo en mí, yo más causa soy de él. Eso lo veríamos con la libertad entendida según Santo Tomás la próxima.
Pero bueno, ahí Feuerbach me parece clarísimo, él es uno de los fundadores del ateísmo moderno y bueno, está clarísimo. Bien. Y para terminar, para no dejarlos con este sabor de, bueno, esta libertad parece muy atractiva y dice cosas muy buenas, vamos a tratar de hacer una especie de crítica en lo que queda, o por lo menos ver si realmente esta libertad se vive con felicidad, se vive con plenitud, se vive como verdadera liberación o en el fondo termina siendo algo distinto. Y vamos a ver, les anticipo, spoiler, que la libertad entendida como indeterminación, como esta libertad absoluta a 360 grados, lejos de liberar a la persona y planificarla, llevarla a su plenitud, la termina frustrando, reprimiendo y volviendo lo más infeliz posible. El tema es por qué, ¿no? Hay que entender bien por qué. Fíjense que, bueno, esta es una obra de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, donde hay un ateo que, bueno, sostiene la libertad entendida como indeterminación, por eso niega a Dios, y él dice, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Si para una persona Dios no existe, parecería que todo está permitido, y parecería que esa persona es libre. O sea, nosotros cuando vemos que alguien hace lo que quiere, bueno, pensamos que es libre, ¿no? De hecho, nuestro uso de la palabra libertad la usamos casi como sinónimo de independiente, o sea, no dependiente de nada. No sé, si hay un cable suelto, bueno, es un cable libre, o sea, está suelto, no está atado a nada. O sea, la libertad supone estar desligado de ataduras. Nuestra palabra libertad, en los usos que le damos cotidianamente, dice eso. Es libre para quien todo está permitido. Bueno, pero dice Karamazov, el personaje, ¿no? Que si todo está permitido, en el fondo nada está permitido. ¿Por qué? Porque para que todo, ahora lo explico, para que todo sea permitido, ¿no? Fíjense, ¿no? Para que pueda hacerse cualquier cosa con todo lo que nos rodea, entonces toda la realidad me tiene que ser indiferente, ¿no? O sea, en la medida en que algo ya se destaca, en la medida en que algo se destaca, o tan pronto como apreciamos algo y lo distinguimos del resto, entonces como eso es una cierta determinación y como un cierto direccionamiento hacia algún sentido, entonces eso ya es contrario a la libertad, ¿no? Si realmente la libertad es indeterminación, entonces eso supondría que la realidad me es indiferente, ¿no? Me es indeterminada. Entonces, fíjense, elegir, ¿qué es elegir? Elegir implica querer esto y no aquello, ¿no? De hecho, la palabra decidir viene de decidere, que significa cortar. Cuando uno decide, corta. Es decir, elige algo, se determina a una cosa y deja de lado un montón de cosas más. Yo, por ejemplo, no sé, cuando elegí estudiar filosofía, no elegí estudiar ingeniería, derecho, medicina, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, el hecho de determinarme en la filosofía, estudiar filosofía, atentaría contra mi libertad, ¿no? Porque la libertad, para que realmente todo me sea permitido, ¿no? Entonces, en el fondo, determinarme, elegir algo, supondría atentar contra la libertad. O sea, en el fondo, si la libertad es indeterminación, no hay que elegir nunca, ¿no? Porque elegir ya supone que te determinaste y por lo tanto que perdiste la neutralidad inicial, ¿no? Por eso es que en el fondo, si todo está permitido, nada está permitido. Nada me tiene que estar permitido, nada me tiene que llamar la atención, todo me tiene que ser indiferente, todo me tiene que ser gris, ¿no? La realidad, fíjense, esta libertad como indeterminación, ¿qué tipo de metafísica supone? ¿No? Perdón, O sea, Drame, en otra... Sí. pregunta. O sea, no entendí la relación con lo de Dios. Bueno, lo explico. Ah, está. Fíjense, si la libertad es indeterminación, es indiferencia, o sea, que absolutamente todo me sea permitido, poder hacer absolutamente cualquier cosa, entonces justamente cualquier cosa me tiene que ser indiferente. O sea, en la medida en que algo se me destaca, tiene una luz propia, digamos así, una consistencia propia respecto de otras cosas, eso ya haría que yo me incline más a elegir eso y deje de lado otras cosas. Es decir, me haría perder la indiferencia y la indeterminación inicial en la que supuestamente consistiría mi libertad, ¿no? O sea,
para que la libertad sea indeterminación, eso tiene como una especie de correlato en la realidad, de que la realidad no tenga como consistencia y límites propios. Cada cosa, en el fondo, no es cada cosa, porque en el fondo, si cada cosa fuese realmente individual, limitada, finita, consistente, en el fondo, cada cosa tendría un cierto luz propia que me haría tender hacia eso y no otra cosa, ¿no? No sé si ahí se entiende más. O sea, para que, ¿verdad? Para que realmente todo me sea permitido, fíjense lo que decíamos de las relaciones personales, ¿no? Comprometerme toda la vida con una persona sería totalmente contrario a mi capacidad de 360 grados de hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Brome, Sí, perdón, acá Bruno compartía algo interesante, pero eso solo es cierto en elecciones excluyentes, pero no todas las elecciones son de ese tipo. por ejemplo. Pongo el audio así me puedo explicar mejor. ¿Me escuchan? Dale. Sí, yo sí. No, por ejemplo, vas a un restaurante y tenés para elegir en la carta un montón de comidas y podés elegir más de Sí, una y comerlas incluso todas juntas o mezcladas o en el orden que uno quisiera. sí, Y, digamos, elegir un postre, por ejemplo, no te limita a no elegir otro. Podrías, por decir, claro. una elección sencilla y diaria. De hecho, un montón de cosas que uno hace en la vida no son excluyentes, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ser surfista y además quiero ser profesor. Y podés hacer las dos cosas Claro. también, no es excluyente. ¿Puedo responder a eso? Sí, obvio. Ahora a otra pregunta, lo que planteaste. ¿Por qué elegiste ese restaurante? Habiendo tantos. Fuiste a comer a uno en especial. Elegiste con libertad e ir justo a ese restaurante. Por más que no tengas, por más que no puedas, o sea, que quieras comer todos los platos de ese restaurante, el llegar a ese restaurante implicó llegar o hacer una elección que excluyó el resto de restaurantes. No sé si... Claro, seguro, pero lo que yo digo es que no digo que... O sea, hay algunas elecciones que sí son excluyentes, como esta que decís, ¿no? Elegir un restaurante me condiciona a comer lo que esté ahí, no en otro restaurante, pero Ujú. hay otras elecciones que no son excluyentes, como por ejemplo elegir más de una de las opciones que tengo en la carta. O sea, por eso hay elecciones que como que no lo veo que pueda ser todo negro o todo blanco, o sea, tan bipolar la solución al problema. Pero mira, otra vez caes en el error. O sea, si elegís todo, no estás partiendo, estás eligiendo algo. Podrías tranquilamente también no elegir nada o no comer nada en la misma carta. Sí, pero bueno, tomo una decisión, ¿no? Una elección que es comer ahí. Y después puedo tomar la decisión que es comer y en esa elección no puedo tomarla varias veces y de comer una cosa, después comer otra. No es que porque coma una ya está, no puedo cambiar el plato, no puedo comer otra cosa. No son elecciones excluyentes. Algunas sí son excluyentes y deterministas, pero otras que no. Sí, a ver, creo que Vamos a si elección. Dale, David. David, dale. Perdón, Dale, me cortó un poco el internet justo. Concreto, si yo me voy a un restaurante y tengo que elegir si comerme una milanesa, una hamburguesa o una pizza, para arrancar no me alcanza la guita para comprarme esas tres cosas. O sea, necesariamente tengo que elegir o me morfo la milanesa, o me morfo una pizza, o me morfo una hamburguesa. No puedo elegir todo. Elegir una me determina las otras porque no me alcanza la guita. Y lo segundo, tampoco me alcanza el estómago. O sea, yo si ya me morfé una milanesa napolitana, a lo mucho llego una pizza, pero después allá de la hamburguesa no llego, digamos. A ver, si lo bajamos al hecho concreto particular, claramente me determino, digamos. Me encantaría poder comer todo lo que hay en el restaurante, pero no me da ni la guita ni el estómago. Lo que yo quizás iba a decir es que, por ejemplo, si uno entiende que su libertad es esto, es indeterminación, entonces supone
como decís vos, tener mientras más posibilidades, mejor, ¿no? Si, por ejemplo, en el restaurante hubiese una sola opción, vos ya sentirías que no sos tan libre, ¿no? Porque hay una sola cosa, te estarías determinando una única cosa. Paréntesis, para Santo Tomás, por ejemplo, si en el restaurante esa única cosa que hay es tu comida favorita, vos tendrías solo esa opción y sin embargo te sentirías lo más libre posible porque es lo que querés comer, ¿no? O sea, no hace falta para la libertad que hayan muchas opciones, sino que esa opción sea buena. Pero paréntesis, cierro paréntesis porque eso se va a entender en la próxima, pero supongamos este caso de que en el restaurante hay mucha comida y vos podés comer una comida, después comes otra, después comes otra. Vos fijate que en términos cuantitativos siempre lo más es más. Esto parece casi obvio, ¿no? Si vos comiste una milanesa, bueno, podés comer dos. Y dos es más que uno. Y podés comer tres y tres es más que dos. Bueno, así. El problema de esto es que justamente en esta medida siempre vas a poder comer más. O sea, nunca vas a quedar totalmente satisfecho. Una persona que tiene demasiado, en este caso de la comida, pueden ser otros, ¿no? Pero imagínate que esa persona tiene demasiado interés por la comida, nunca va a estar satisfecho y nunca va a estar feliz, porque siempre, ponerle que llega a comer 60 milanesas, bueno, 61 es más que 60, y puede comer 61, ¿no? Entonces, y fíjate que si yo para ser libre, entendido libertad como indeterminación, necesito muchas opciones, o sea, mientras más opciones mejor, entonces cada comida particular no me tiene que llamar tanto la atención, ¿no? O sea, todas las comidas me tienen que ser indiferentes. Si vos, por ejemplo, vas al restaurante y de las 150 comidas te gustan 149 y la última, qué sé yo, polenta, la 150 no te gusta, y estás perdiendo una cierta libertad, ¿no? Porque ya estás decidiendo algo, ya te estás determinando. Por eso, por ejemplo, el Marqués de Sade tiene una obra que se llama Juliet, que ahí, bueno, no la lean porque habla de orgías y qué sé yo, pero un personaje que participaba, que justamente dejó las ataduras de la moral y se mandó a la orgía para ser libre, quería estar, por ejemplo, con solo chicas y sin chicos, pero el que dirigía la orgía le decía no, o sea, acá ya si te pusiste esa regla, ya no estás siendo libre, ya te estás imponiendo algo. Para que la orgía sea verdaderamente liberadora, todo tiene que ser posible. Entonces, cada persona particular no te puede interesar. Imagínate que esa persona se enamoraba de alguien ahí en la orgía, y eso ya atentaba contra su libertad, ¿no? No se podía enamorar de esa persona concreta. Lucía Lanceta puso en el comentario, además elegís comer algo primero y después otra cosa, no podés comer todo a la vez. Elegir comer es elegir no comer también, no puedo comer y no comer a la vez, porque eso es contradicción. Claro, sí. Eso puso Lucía, así que nada. Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay una... a ver, que no sean excluyentes no significa que tengan que ser simultáneos. O sea, sí, obviamente lo voy a comer en un orden, pero la simultaneidad no es algo que yo discutía. Es otro tema. Yo hablaba de decisiones excluyentes, por el tema este de comer una comida en un orden concreto. Lo que sí es cierto ahí que es el tema de elegir entre comer y no comer. Eso sí sería excluyente, digamos. Sí, igual lo que digo yo es que aunque sean incluyentes y no, o sea, no por elegir algo quizás se te excluyen otras cosas, aún en ese supuesto te terminarías frustrando porque cada vez podés comer más, ¿no? Justamente eso es las adicciones, por ejemplo, fíjate que no se viven con libertad. Alguien adicto es alguien que se siente bastante esclavo e impotente y con falta de libertad. Y alguien adicto, ¿quién es? Y empieza con un cigarrillo, por ejemplo, y puede más, ¿no? Porque siempre para la libertad es más, cada vez más, cada vez más. Entonces, prueba con otra sustancia y así, y cada vez prueba más, buscando más, y en el fondo no encuentra lo que busca, y se vuelve cada vez más esclavo, y por decir así, ninguna droga particular le tiene que llamar tanto la atención, ¿no? Sino que mientras más posibilidades tiene y esto, mejor. Por eso la imagen es esa de la realidad gris, ¿no? Sin color. O sea, cada cosa tiene que perder cierta consistencia.
es como que hay un dilema en estos pensadores que no logran superar entre la libertad y el ser, ¿no? Para que haya libertad, el ser tiene que disminuirse y hasta cierto punto ser convertible con la nada. O sea, en el fondo no pueden haber realidades finitas consistentes, sino que tiene que haber una única realidad. O sea, en el fondo esta postura de la libertad es posible con una metafísica que se llama monista. Monista porque viene de monos, uno. En el fondo hay una única cosa y en el fondo el monismo es nihilista. Nihilista viene de nihil, nada. ¿Por qué? Porque en el fondo, si hay una única cosa, entonces cada cosa particular no tiene valor, no tiene consistencia propia, ¿no? Bien. Y para terminar, bueno, estos mismos autores, llevando a fondo las consecuencias de la libertad como determinación, se dan cuenta de que se vive con aburrimiento y con pánico, ¿no? Aburrimiento por esto que les digo, o sea, aburrimiento viene de aborrere, que significa aborrecer. Entonces, para que mi libertad sea indeterminación y sea absoluta, la realidad concreta, cada cosa particular, no me tiene que llamar la atención, me tiene que ser indiferente, como les digo, y por lo tanto tengo que ser alguien aburrido, ¿no? Y pánico, la palabra pánico viene de pan, paz pasa pan, que significa todo en griego, ¿no? Entonces, ¿por qué pánico? Y pánico ante esta única realidad en la que cada cosa particular no tiene consistencia. En el fondo, bueno, ahí el grito de Munch creo que lo refleja bien. La cuestión empezaba con colores, ¿no? En el fondo, parecería que la libertad absoluta en el fondo se vive de una manera completa y plena, pero en el fondo esos colores devienen en ese río oscuro que produce una verdadera frustración, porque nunca terminás encontrando lo que buscas y siempre puedes tener más y siempre te terminás frustrando y en el fondo vivís una vida bastante triste para aquel al que todo está permitido, bueno, en el fondo lo lleva a esto, ¿no? Bueno, y la reunión que viene veríamos si hay alguna salida a esto. O sea, la reunión que viene ya no veríamos ese tema del péndulo, de la represión y liberación, sino que veríamos como la respuesta a esa interrogante que me dijiste que me la dejaste picando. Claro, sí. Perfecto. Veríamos la libertad anterior a esta idea, la libertad entendida de una manera más clásica, por ejemplo, la libertad según Santo Tomás, en la que Sí. no se opone a las normas, ni tampoco a la causalidad de Dios, una libertad que supone también el placer máximo en cada cosa, o sea, una libertad en la que cada cosa en su lugar puede estar en su máximo y no necesariamente más y menos, ¿no? Por eso le digo, una persona en un restaurante con una buena libertad podría comer una sola comida y que incluso no haya más opciones y aún así ser libre. Bueno. Bueno, pero hasta el próximo encuentro podemos hacer lo que queramos entonces. Todavía no hay un concepto de libertad. Ahí justo escribió Matías Pigretti. ¿Cómo era el interrogante? No lo escribí. Dios sabe lo que hacemos porque. Ahí está, pues si puedo volver antes. Ahí está. Sí, se Ahí ve, está, perfecto. ¿sí se ve? Sáquenle foto. @cita joven en historias en Instagram si quieren. Próximo encuentro. Y bueno. No tengo Instagram. Ya vas a tener que estar tranquilo. Yo quería hacer un comentario, no sé si... Bueno, Sí, Bruno, por favor. Por favor, sí. Que va con una situación mía, aplicable bastante a la realidad, como el de la comida. Vieron que ahora Axel Kicillof, el gobernador, decidió, o está, no sé, escuché que decidió volver ¿cómo era? Fase 1 o algo así. En el distrito en el que estoy yo, las cosas estaban más o menos liberadas. Eh, pero si bien estaban esas libertades, ¿no? De que había ciertos negocios abiertos y demás, en mi casa la decisión siempre fue por una cuestión de que no teníamos, justamente, no tomamos la decisión de utilizar esos servicios, que para nosotros no había mucha diferencia entre la fase
uno y la fase actual. Entonces, volver para atrás no me supuso perder ninguna libertad, porque realmente no estaba ejerciendo esos derechos, ¿no? De visitar, no sé, por ejemplo, de ir a una peluquería, ¿no? Claro. Em, que tiene que ver con esto, ¿no? De que decían de si hubiese una única comida y justo fuera la que yo quisiera, entonces no sentiría, no tendría esa sensación de falta de libertad, sino que se pone en evidencia cuando uno se acerca a los extremos, ¿no? Cuando, porque, por ejemplo, ahora con el tema este de la cuarentena, ¿no? Como que tenemos libertades de elección, incluso restringidas, pero que no son nulas. O sea, hay libertades, o sea, puedes hacer ciertas cosas, pero por ejemplo dentro de tu casa, no puedes hacerlas afuera. Y esa, digamos, como un punto intermedio, digamos, como que me suena que una solución podría ir por ese lado, decir, bueno, como una libertad débil, si queremos, en vez de una libertad fuerte, un principio de libertad débil, que sí, bueno, hay libertades, pero con restricciones, como en física de eso lo llamamos libertad asintótica, eso. Pero bueno, nada, un comentario que se me ocurrió. Claro. Sí, el adjetivo débil quizás es una palabra, ¿no? O sea, hay que ver cómo se usa, pero quizás algunos hablan de debilitar la libertad, pero en el fondo no terminan saliendo de esta posición. Pero sí es verdad que hay una postura que es intermedia, o sea, estos son extremos que parecen opuestos, pero en el fondo no salen, digamos, de sí mismos. Y hay una postura, como vos decís, intermedia que supera estos extremos, ¿no? Y que ve una cierta reconciliación y compatibilidad entre libertad y normas o restricciones, que en el fondo no serían tanto restricciones, ¿no? O sea, los límites para la libertad, bien entendida, no la limitarían, ¿no? Sino que la llevarían a su plenitud, o sea, la harían más fuerte en ese sentido, los límites. Pero sí. ¿Algún otro comentario? No, a mí me parece que esta postura de la libertad como indeterminación en realidad lo que termina haciendo es que no puede existir nunca una libertad perfecta o una libertad más plena. Porque en definitiva, si yo me paro en la posición de que la libertad es indeterminación, nunca se llega a una indeterminación total. Porque en última instancia yo elijo no elegir y eso ya sería una elección y eso ya sería una contradicción. Claro, sí, tal cual. De hecho, no sé si lo conocen a Lipovetsky, que él dice que esta idea, en el fondo, el modelo o ideal de una persona con esta libertad sería alguien haciendo zapping, ¿no? ¿Quién es alguien haciendo zapping? Y es alguien que no puede elegir ningún canal, tiene que estar pasándolos constantemente. Y en el fondo, inactividad, o sea, es alguien que está quieto y, o sea, por esto que decís, indeterminación absoluta en el fondo y no puede haber. Allá de por sí sos persona humana, por ejemplo. Claro, pero incluso en ese caso, uno elige no quedarse con ningún canal, ¿no? Uno También, elige sí, hacer el zapping. claro, Entonces es ya ahí imposible sí no o elegir, sí, claro, necesariamente hay algo que se descarta. claro, sí. Yo creo también que esta postura, las cosas más importantes de la vida, digamos, como que quedan fuera, como que es una libertad para niñitos caprichosos, pero las grandes decisiones de la vida, decir, bueno, el casarse, de elijo a esta persona para siempre entre todas las otras, con esta postura no me puedo casar, no puedo elegir nunca a nadie, no podría tener hijos, no podría trabajar de lo que yo quisiera, porque tener un trabajo significa no poder trabajar de todas las otras cosas. Entonces, a la vida práctica, los grandes problemas de la vida no me los puedo resolver, digamos. En algún momento tengo que necesariamente que elegir. Sí, tal cual. Fíjense que esta postura empieza queriendo ser una postura de madurez, ¿no? Juzga de inmadura a una persona que se resigna ante las normas y ese tipo de cosas. Y en el fondo, como decís vos, David, es una de las posturas más inmaduras de todas, porque es la postura de esa persona que no tiene compromisos a largo plazo, que no mantiene ninguna decisión a lo largo del tiempo. O sea, una persona que entiende la libertad sí, no podría, qué sé yo, seguir algún deporte de manera fija, no le podría gustar en el fondo lo que hace, por eso la represión y la liberación en el fondo van de la mano.
eso es importante, ¿no? En la liberación hay represión, ¿no? En el exceso siempre hay defecto. La persona que se libera excesivamente por fuera de los límites, en el fondo se termina quedando con menos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene que tomar un Ibupirac por día, si no lo toma, bueno, se reprime y se enferma más. Pero si toma 5 por día, por superar el límite, en el fondo no está teniendo de más, está teniendo de menos. O sea, en el fondo esa liberación le implicó una represión y un aumento en la enfermedad. Entonces, en la vida moral pasa lo mismo. La persona que transgrede las normas, en el fondo es más inmadura que el resto y termina siendo alguien infantil. Eso es importante, ¿no? Porque quiere ser una postura de mayoría de edad, como diría Kant, pero termina siendo bastante infantil e inmadura. Claro, tal cual, la canción esa. Bueno, si no hay ningún aporte más, bueno, espero que se haya entendido y les haya gustado. Si después alguno me quiere pedir el power, se lo puedo pasar. Pero bueno, la idea de empezar con la libertad hoy era ver esto, era primero ver la idea tan difundida. Fíjense que mucha gente piensa así, que la moral necesariamente es represiva, que hay que transgredir las normas, que ser libre es aquel para quien todo está permitido. Y en el fondo no sacan las consecuencias de que esta idea en el fondo lleva a finales bastante pesimistas. Bueno, de hecho no les dije el final de los libros, esos que de Stevenson y de Wilde, pero los dos son pesimistas, terminan mal. Oscar Wilde, por ejemplo, Dorian Gray en ese libro termina no pudiendo comprometerse con ninguna mujer, por esto que estamos diciendo, que en el fondo las relaciones personales, querer a una única persona es determinarme y dejar de poder hacer lo que realmente, lo que me gustaría hacer y estar con muchas mujeres y ser un Don Juan, digamos así, que seduce a muchas mujeres, no. Entonces, bueno, termina bastante pesimista, se termina matando, spoiler. Pero bueno, como ya le dije, la próxima reunión veríamos, bueno, la libertad bien entendida, que es la que verdaderamente me parece a mí hace feliz al hombre y lo lleva a su plenitud, ¿no? Bueno, Perfecto, no sé, Bruno. David, si querés. Dale, cerramos con una oración. Dale. Bueno. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu manto, Madre Santísima, nos acogemos, pidiéndote, Madre de la Sabiduría, que siempre nos acompañes en todas estas reuniones de la cita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se lo escuchó al Padre Gregorio llamándome de fondo, ¿no? Bueno, sí. Ahora, che, no se olviden que en 15 minutos es el cumpleaños de Milagro Felipe, que está dando vuelta por ahí, así que para saludarla. Ah, bueno, quedamos acá. Ya está, lo festejamos acá. Parte de la reunión creo que es cantarle el feliz cumpleaños, ¿no? Bueno. Bueno, ya está. Mil igual como que hoy estaba con la camarita prendida, apagó la cámara y se fue, digamos, por eso se tomó el palo, no está comentando nada. Estoy acá. Se fueron por las reglas. Bueno, Chau, gente, yo sí me tengo que retirar a ver qué quiere el Padre Gregorio. Chau, gente, nos vemos. Dale, chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Sean libres, hagan lo que quieran. Chao, Mati. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, Lorena. Lorena, gracias. Gracias por Chao, invitar. gracias. Hasta luego. De nada. No, por favor. Gracias por haber estado. Chau, chicos. Gracias. Se fue mi. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Andate vos, Guadalupe, andate. Ah, mentira. Justo, Guadalupe.
Che, Santi, dejá de grabar, nini. Encima empecé a grabar cuando. Claro, No, pero sí, con la pregunta que me tiró a mí, de paso. Dejate joder. no sé cómo hago. Nene, apretá los 3 botones.